Bueno, hoy día en esta clase culminamos con el capítulo de evaporación. Nosotros en los dos primeros clases les mostré más bien qué son los evaporadores, para qué se usan, los distintos tipos de equipos. Y en la segunda clase vimos los cálculos asociados a los evaporadores. Cálculos que tienen que ver con las dimensiones y capacidades que tienen que tener en cuanto a área de transferencia de calor, de condiciones de trabajo, de presión, de temperaturas. Hoy vamos a ver el, eh, una configuración un poco más compleja, que son los evaporadores múltiples, y al menos voy a dejar empezado un pequeño problema, ya un problema tipo. Para empezar, quiero, eh, quiero rescatar o recordar o o más bien hacerles ver que cuando el agua hierve, ¿cierto? Ahí está una fotito de un agua hirviendo. Esto en para los evaporadores el agua se hierve en una caldera. La caldera es un equipo cerrado, ¿cierto? Que tiene un gran volumen y ahí se hierve el agua, ¿sí? Y a veces y esa presión, la presión de la caldera es regulable, por lo tanto nosotros podemos regular la presión a la cual hierve el agua. Por lo tanto, asociado a eso, la temperatura de ebullición del agua. ¿Ya? O sea, están correlacionadas directamente. Yo le doy más presión a la caldera, el agua hierve a una presión mayor, a una temperatura mayor. Y eso lo ven en la tabla de vapor saturado, ¿cierto? Entonces, cuando hierve el agua, a veces hierve muy violentamente, se genera un vapor, es decir, agua en estado gaseoso, ¿cierto? Acá está agua en estado líquido y acá agua en estado gaseoso. Ahora, pero se produce un fenómeno porque como la ebullición es tan violenta, se generan finísimas partículas de agua líquida que saltan, ¿ya? Que son arrastradas por el vapor. Por lo tanto, la nube entre comillas, que se genera, partes agua en estado gaseoso y partes agua en estado líquido que está finamente dividida. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el vapor saturado que se genera arrastra finas gotitas de agua líquida. ¿Ok? Por lo tanto, la nube que se genera no es solo vapor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque el vapor cuando condensa se transforma en líquido otra vez, entrega calor latente, ¿sí? El cambio de estado. Pero las gotitas finísimas que van aquí ya son líquidas. No van a entregar calor porque yo las junte, ¿ok? Entonces, se produce una mezcla líquido-vapor, ¿cierto? Aquí. Esto que uno ve no es solo vapor, también arrastra agua líquida, dividida en finas gotitas. Por lo tanto, podemos hablar de vapor húmedo y vapor seco. ¿Qué es un vapor húmedo? Un vapor que arrastra gotitas de agua líquida. ¿Y qué es un vapor seco? Es aquello que es solamente agua en estado gas, solamente vapor, sin gotitas de agua líquida. Entonces, vapor húmedo y vapor seco. Para efectos de calentamiento, cuando yo voy a calentar con vapor saturado, ¿sí? En los equipos que, por supuesto, que es la forma más barata de calefaccionar a nivel industrial, nos importa el cambio de estado del vapor de agua, porque entrega el calor latente, bueno, del cambio de estado. Es el delta H, ¿cierto?, del cambio de estado. Por eso debo descartar el agua que está finamente dividida. Entonces, la fracción de vapor que arrastra la nube, ¿sí?, se conoce como dryness factor. Es un factor de sequedad del vapor, ¿sí? Si yo les digo, mire,
o un vapor, el vapor que genera la caldera tiene un 80% de dryness factor. ¿Qué significa eso? Que el 80% es vapor y el 20% es agua líquida. Por lo tanto, si yo recolecto, a ver, después de la condensación de los vapores, yo recolecto 1 kilo, el 80% de ese kilo era vapor y el 20% ya era agua. Por lo tanto, el vapor es 800 gramos nada más, es 0,8 kilos. ¿Por qué? Porque tenía un dryness factor de 80%. Por lo tanto, el calor latente es la masa de agua, vapor de agua condensado, que era 0,8 kilos, por el calor latente de ese vapor. No es 1 kilo, es solamente 800. ¿Sí? Porque dije que el dryness factor era 80%. Entonces, el dryness factor es el porcentaje en masa que representa cuán seco es el vapor de calefacción. Porque podemos hablar de vapor seco o vapor húmedo. ¿Está claro? Entonces, cada vez que tengamos un vapor que nos está entregando la caldera, ojo, no todo es vapor. Tiene una fracción de agua líquida. Por lo tanto, el vapor cuando condensa y se junta con todas las gotitas de agua líquida, esa masa, el 80% solamente, si es que el dryness factor es 80%, ¿ya? Solamente ese 80% es el que entregó calor latente. Eso a tenerlo muy en cuenta cada vez que se utilice el vapor saturado como medio de calefacción. Es posible considerar, bueno, para efectos de cálculo, que el C sub P del agua es 1 kilocaloría kilogramo grados Celsius, o si ustedes hacen la conversión, como les enseñamos alguna vez al inicio de la operación 1, van a ver que el C sub P del agua también es 1, pero en unidad inglesa. ¿Ya? Prácticamente 1, no es exactamente 1, pero para efectos de cálculo lo podemos tomar. Ahora, cuando hacemos la evaporación, se genera agua, ¿cierto? Viene una alimentación, que es una solución diluida, y sale un concentrado, que es una solución menos diluida, un poco más concentrada. Y como regla podemos asumir que el C sub P de la alimentación es igual a el C sub P del agua menos la concentración que tiene la solución de alimentación. O sea, si una solución es del 1%, este XF es 0,001. Perdón, 0,1, perdón. No, del 1%, 0,01, claro, si no es 10%. ¿Ok? Si la solución concentrada es al 5%, por ejemplo, XL es 0,05. Por lo tanto, ahí tendré que restar para tener el C sub P de la alimentación y el C sub P del concentrado. Espero no haberme enredado mucho. Evaporadores de efecto múltiple. Para optimizar a nivel industrial la operación de los evaporadores, ¿ya? Y tratar grandes volúmenes y en varias condiciones, se colocan evaporadores que trabajan coordinadamente y asociados entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos una configuración de evaporador de 3 efectos, o sea, son 3 evaporadores que trabajan asociados. La alimentación ingresa por acá, sale un concentrado y sale un vapor generado. Fíjense que en esta configuración
el concentrado ingresa como alimentación al segundo efecto y el vapor generado en el primero se utiliza como vapor de calefacción en la segunda unidad. De igual manera, el concentrado que sale del segundo efecto ingresa a la tercera unidad como alimentación, mientras que el vapor generado en la segunda unidad se utiliza como vapor de calefacción de la tercera unidad. El vapor generado de la tercera unidad se condensa y se puede recoger como agua destilada o no sé, para algún uso que se le quiera dar, porque es un agua destilada, pues, si se evaporó. Y se obtiene un producto concentrado final. Eh, la caldera alimentó solamente al primer efecto para la calefacción, porque los vapores generados de los otros efectos se utilizan como unidad en las unidades de calefacción de cada efecto. Y el producto que está muy diluido se concentra hasta lo necesario. Esta configuración es una configuración forward, quiere decir que es como en paralelo. ¿Por qué? Porque tanto la alimentación como el vapor de calefacción vienen de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Van en este sentido, recorriendo los evaporadores. Aquí hay un eyector. Un eyector es igual que la trompa de agua que ustedes usan en el laboratorio cuando querían generar vacío, ¿cierto? Pasaba el chorro de agua fuerte y eso generaba un vacío dentro, eh, dentro del dispositivo. Y como se generaba vacío, se disminuye la presión interna, disminuye el punto de ebullición, en fin, sirve para tratar. ¿Por qué se trabaja a presiones menores que la atmosférica? Porque hierve a temperaturas menores. Si hierve a temperaturas menores, eh, se puede evitar la descomposición de los principios activos, ¿ya? Así es que eh, esta es una configuración en paralelo. Tanto alimentación como vapor de calefacción van de izquierda a derecha. Puede ser una configuración directa, en paralelo o forward, co-corriente. También pueden trabajar en sentido contrario. Fíjense que la alimentación esta vez ingresa por el tercer efecto. O sea, la alimentación va recorriendo de derecha a izquierda, mientras que el vapor de calefacción y los vapores generados van de izquierda a derecha. Es una configuración en retroceso, contracorriente o backward, hacia atrás. ¿Cuándo se prefiere una y se prefiere la otra? Bueno, dependiendo del tipo de proceso que se quiera hacer. Entonces, para decidir cuál de las dos configuraciones, se debe hacer un análisis de presión y temperatura en los evaporadores según el tipo de alimentación. Aquí la alimentación es clave, porque yo puedo tener una alimentación que sea un producto termosensible, ¿sí? O puedo tener un producto que sea viscoso a baja temperatura, un producto que sea cristalizable, por ejemplo. Entonces, si yo voy a concentrar un jugo de frutas, se prefiere una configuración directa o en paralelo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la mayor temperatura? El vapor de calefacción.
inicial que entrega la caldera W y la alimentación está a una temperatura baja, por lo tanto aquí hay un delta T grande. Pero a medida que van avanzando, el delta T se va haciendo más chico. O sea, el vapor de calefacción está más frío a medida que avanzamos en los evaporadores, hacia la derecha, digamos. Y la alimentación cada vez va teniendo una temperatura mayor. Entonces, esta configuración evita o disminuye la descomposición térmica de los principios activos. No sé, un jugo de frutas, por ejemplo, para no descomponer vitaminas, los sabores que tienen, que pueden ser delicados, se prefiere trabajar en paralelo. Si voy a concentrar una solución de un espesante, por ejemplo, el espesante prefiero hacerlo en contracorriente. ¿Por qué? Porque en contracorriente, si nosotros recordamos los diagramas de temperaturas en los intercambiadores de calor, una solución que entra como alimentación, a medida que recorre el equipo, se va encontrando con una fuente calórica mayor. En cambio, en la configuración directa, en paralelo, a medida que la alimentación recorre el largo de los equipos, la fuente calórica está a menor temperatura. Por lo tanto, la posibilidad de descomponer los principios activos es menor. Para concentrar una solución fácilmente cristalizable, también contracorriente. ¿Por qué? Por la misma razón. Si a medida que avanza la solución a concentrar, para evitar la cristalización, debo tener una fuente calórica cada vez mayor. ¿Ya? Y productos diferentes, o sea que en cada efecto entre ya no alimentación del primero, sino que un producto distinto, se prefiere en paralelo. ¿Cómo asumimos los cálculos nosotros cuando tenemos evaporadores de efecto múltiple? Aquí se toma como ejemplo siempre un efecto triple, pero pueden ser más efectos, o pueden ser dos efectos solamente, ¿ya? Pero bueno, hay que identificar las corrientes. Siempre W para nosotros es la masa por unidad de tiempo de vapor de calefacción que entrega la caldera. S es el condensado que sale de la unidad de calefacción. Recuerden que W y S salen, este es vapor y este es líquido, ¿sí? Pero ambos están a la misma temperatura, porque solamente entregó su calor latente el cambio de estado y los cambios de estado son isotérmicos. La alimentación ingresa al primer efecto, ¿sí? Y se genera, después de todo el recorrido, se genera un producto concentrado L. Estoy tratando de usar la misma nomenclatura que usamos en el evaporador simple. Por lo tanto, el vapor generado tenemos un B1, tenemos un B2 y tenemos un B3, ¿sí? Que son los vapores generados en el primero, segundo y tercer efecto respectivamente. ¿Ya? El vapor del tercer efecto, entonces, lo podemos condensar. Como aquí condensa, el vacío va siempre después de la condensación, porque si no estoy succionando vapores. Con el fin de incrementar la temperatura en cada efecto, a veces se podría aumentar la presión del vapor. ¿Para qué? Para aumentar su temperatura.
A eso se le llama compresión mecánica o recompresión mecánica. Recuerden que los gases, al presionarlos, al aumentar la presión de los gases de por sí, por una cuestión termodinámica, aumenta la temperatura por el solo hecho de presionar. Y al expandirlo, se enfrían. Entonces eso es una propiedad termodinámica. Podría ser termocompresión, es decir, presiono que se calienta un poco y además calentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la termocompresión podría ser la mezcla de los vapores generados, lo mezclo con un chorro de vapor de alta presión, ¿ya? Entonces ahí estoy aumentando la presión y eh, como consecuencia la temperatura. Um, en ambos casos, lógicamente, lo que se produce es vapor saturado. Eh, estos procedimientos que se le pueden hacer es simplemente para eh, disminuir el consumo energético, para maximizar el consumo energético. ¿Cómo es la cantidad total de agua evaporada? Bueno, el agua evaporada es V1 más V2 más V3, lo cual me da una masa total, no es volumen, ¿sí? Es masa, ¿ya? Todo esto se le sacó a la alimentación, porque la alimentación ingresó y se le sacó una fracción de agua. Ingresa al segundo, se le saca otra fracción de agua, entra al tercero, se le saca una tercera fracción de agua y sale. ¿Qué sería un balance total? Un balance de masa total sería que la alimentación es igual a toda el agua que se le sacó más el concentrado final. ¿Ya? Y el balance de soluto sería FXF. ¿Por dónde va soluto? Ingresa por acá y sale por acá. Entonces un balance total de soluto es FXF por LXL. Y ahí yo tengo herramientas para poder resolver el sistema. Si yo sé cuánto es la alimentación, por ejemplo, y sé cuántas son las concentraciones de soluto en la alimentación y el producto que yo deseo final, puedo saber cuánto es L. ¿Sí? Entonces ya voy resolviendo. Si yo conozco F y conozco L, ¿sí? También podría ir sacando, midiendo que el volumen total, por ejemplo, no, la masa total de vapores generados. Para cálculos con evaporadores múltiples, se utiliza el método abreviado de cálculo. Es decir, no se consideran las alzas de temperaturas, es decir, los puntos de ebullición dentro de las cámaras de vaporización corresponden al agua pura, se asocian al agua pura. Se supone que el calor transferido en cada efecto es el mismo, ¿ya? Q1 igual a Q2 igual a Q3, no lo olviden, ¿ya? En cada evaporador se puede aplicar la ecuación de capacidad calórica, U por A por delta T, ¿ya? Sería Q1 igual a U1 área 1 delta T1. Si los tres evaporadores son iguales, tienen la misma área, bueno, ya tenemos una incógnita menos, ¿ya? El área de transferencia en cada unidad de calefacción es igual, por lo tanto, fíjense que
podemos decir, si tomamos las dos primeras igualdades, ¿de dónde viene esto? Viene que los calores son los mismos, iguales, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Por qué son los mismos? Porque, ok, la temperatura es menor, pero a menor temperatura aumenta el calor latente, ¿ya? Por lo tanto, debieran ser prácticamente, tienden a ser iguales, es una suposición. Entonces, ¿qué es delta T2? Simplificamos área, y delta T2 es U1 partido por U2 por delta T1. ¿Qué es delta T3? Es para abajo, U2 partido por U3 por delta T2. Pero delta T2 era U1, U2, delta T1, por lo tanto, delta T3 es U1 sobre U3, delta T1. La diferencia de temperatura entre el vapor de calefacción del primer efecto y la alimentación 1 es delta T1. Delta T2 es la diferencia de temperatura entre el vapor de calefacción del segundo efecto, o sea, W1, la temperatura de W1, y la alimentación 2. Y 3, de igual manera, es la temperatura del vapor de calefacción del tercer efecto y la alimentación 3. Por lo tanto, delta T1 más delta T2 más delta T3 es igual a delta T total, eso lo sabemos. Y podemos reemplazar delta T2 y delta T3, con lo cual podemos decir que delta T1 más delta T2 más delta T3 es igual a delta T total. O sea que delta T1 es delta T total sobre 1 más U1 sobre U2 más U1 sobre U3. Como ya conocemos delta T1, esto es delta T2, por lo tanto, delta T2 y delta T3 estarían resueltos, ¿sí? Porque conocemos delta T1, esto es delta T2 y esto es delta T3. Si conocemos el vapor total generado, sabemos que era la suma de las masas de los vapores de los tres efectos. Por lo tanto, y asumiendo que el calor, por la ecuación de capacidad calórica, este calor es entregado por el vapor de calefacción, W por lambda W, podemos decir que el calor 1, B1 lambda 1, B2 lambda 2, B3 lambda 3, es igual a W por lambda, W. B2 sería B2, tomamos esta parte nada más, B2 sería B1 por lambda 1 sobre lambda 2. B3 sería lambda 2 sobre lambda 3 por B2. Pero B2 es lambda 1 sobre lambda 2 por B1. Por lo tanto, B3 sería lambda 1 sobre lambda 3 por B1. Son los calores latentes, ¿cierto?, que se producen por los vapores generados en el efecto 1, 2 y 3 respectivamente. Luego, reemplazando la masa de vapor generado en el primero
la masa de vapor generado en el segundo, la masa de vapor generado en el tercero y la masa total de agua evaporada. ¿Sí? Todo en función de B1. B1 entonces sería el vapor total generado partido por 1 más la expresión lambda 1 sobre lambda 2 más lambda 1 sobre lambda 3. Por lo tanto, como conozco B1, puedo conocer B2 y puedo conocer B3. Entonces, si se conoce la presión del vapor saturado de calefacción del primer efecto, se puede conocer W, el vapor externo de calefacción, cuánto vapor se necesita para iniciar el proceso de calefacción. ¿Sí? Recuerden que lambda W, este lambda, está referido al vapor de calefacción. ¿Sí? A la presión, con la presión de este vapor, yo entro a la tabla de vapor saturado y sé el calor latente que le corresponde. El uso de la ecuación de capacidad calórica. Q igual a U por A por delta T. En general se usa para determinar el área de calefacción y el coeficiente integral de transferencia de calor. Si el evaporador es de tubos, es decir, la unidad de calefacción es de tubos, el área en la unidad de calefacción es n veces el área de un tubo, pi de L. Número de tubos, área de un tubo. Podemos hablar área interna, área externa, lo de siempre. Entonces, en un evaporador de efecto múltiple puede haber recompresión mecánica del vapor, es decir, el vapor que se genera, le aumentamos la presión, con lo cual le aumentamos la temperatura, o lo juntamos con un chorro de vapor de alta presión, ¿sí? Con lo cual incrementamos la temperatura del vapor, por lo tanto la temperatura de la unidad de calefacción. Bueno, y eso, como ya lo habíamos conversado, produce un ahorro energético. Recuerden que cuando se trabaja a presión reducida, yo quiero presión reducida en este efecto y en este otro, solo se puede hacer el vacío, conectar la bomba de vacío o un eyector, lo que sea, después de condensar los vapores. Aquí en el eyector, a diferencia de la trompa de agua que nosotros usamos en el laboratorio, se hace pasar un chorro de aire de alta presión. Entonces, ese chorro de aire de alta presión genera un vacío en el dispositivo, ¿sí? Por arrastre, el arrastre del chorro de vapor de alta presión genera un vacío y puede ser bastante potente. Bueno, hasta ahí con los evaporadores de efecto múltiple, es que puede ser puede ser complicado, digamos, el tratamiento de los datos para resolver problemas, pero sigan la misma receta que yo les expliqué recién y no debieran tener dificultades. Les propongo un problema para clarificar un poco más lo que nosotros, la materia que hemos visto. En un evaporador simple, ¿cierto? Teníamos que ingresa la alimentación, va a salir un concentrado y va a salir un vapor generado. La alimentación tiene su temperatura, tiene su concentración y tiene su entalpía. El concentrado tiene su temperatura
su concentración y su entalpía. El vapor generado tiene su temperatura, tiene su entalpía. Porque la concentración es cero, no tiene soluto. ¿Ya? Y por el otro lado, la unidad de calefacción, cuando es un intercambiador de superficie, ¿sí? No hay mezcla entre la alimentación y los vapores de calefacción. Esta unidad de calefacción puede ser de tubos, puede ser camisa a vapor, en fin. El vapor de agua que ingresa tiene su temperatura, tiene su entalpía y una presión, ¿sí? Que define la temperatura y la entalpía. Y sale un condensado a la misma temperatura que el vapor, pero la entalpía ahora es del condensado. Y sigue la misma nomenclatura de que las entalpías de aquellas corrientes gaseosas o vapores las designa con H mayúscula y las de los líquidos con H minúscula. No tiene mayor significancia que eso. ¿Ya? Este vapor es H mayúscula, este es líquido H minúscula, este es líquido H minúscula, vapor H mayúscula, líquido H minúscula. Todas son entalpías. Bueno, aquí nosotros en la segunda clase hicimos toda una derivación de balances de masa. ¿Sí? El balance de masa es la alimentación igual a el concentrado F igual a L más B. ¿Sí? Mientras que para el balance de calor teníamos los aportes calóricos de las corrientes de entrada igual al aporte calórico de las corrientes de salida. Y cada uno era la masa por el delta H, o por la entalpía, digamos, de la corriente. Con lo cual llegamos a que la masa por el calor latente, esto es por la derivación que hicimos, ¿sí? Revísenlo, llegamos a que el vapor, el consumo de vapor por su calor latente es igual a la masa del concentrado, la entalpía del concentrado, más el vapor generado por la entalpía del vapor. ¿Qué es LHL? Bueno, L es la masa por unidad de tiempo de concentrado y la entalpía del concentrado va desde la temperatura de referencia, que es la temperatura de la alimentación, hasta la temperatura del concentrado por C sub P. O sea, una ecuación de calor sensible. El otro componente, VHB, el otro término, masa por unidad de tiempo de vapor, entalpía del vapor. Bueno, aquí había que descomponerlo, porque a partir de la temperatura referencia, que era, tomamos la temperatura de la alimentación, este vapor generado era agua líquida, por lo tanto, es agua líquida hasta el cambio de estado y recalentamiento del vapor debido al alza. Ahora, en este problema, si nosotros revisamos los datos, no lo hemos leído porque estábamos recién presentando el vapor. Dice que el coeficiente de transferencia de calor de un evaporador de efecto simple bueno, me da la impresión que eso es lo que hay que calcular. Cantidad de calor, calcule de vapor y el coeficiente de integral de transferencia de calor, el coeficiente global, U. Eso es lo que hay que calcular.
Una alimentación de 4.535 kilos por hora, o sea, 4,5 toneladas. Imagínense el volumen que debe tener el cuerpo del evaporador, ¿sí? Ah, por lo menos debe tener unos 10 metros cúbicos, por lo menos. Bueno, entran 4.535 kilogramos por hora de solución de sal al 2%, en peso a 311 grados Kelvin. Bueno, este hay que restarle 2,73 y nos quedamos con ¿cuánto? Con 100, a ver, ¿cuánto es? 311 menos 273 debiera ser 38 grados Celsius. Entra a un evaporador de efecto simple para concentrarse a 3%, o sea, la concentración del concentrado es 3%. Pasa de 2% a 3%. La evaporización se lleva a cabo a presión atmosférica, o sea, el vapor generado aquí es a presión atmosférica, una atmósfera. El área del evaporador es 69,7 metros cuadrados, o sea, el área del la evaporación se lleva a cabo, ¿no? Y el área del evaporador es, ahí debe ser el área de la unidad de calefacción. El calentamiento se logra con vapor saturado de 383 Kelvin. 383.2 menos 273 me da 110,2, o sea, es un vapor de 110,2 grados. Voy a la tabla y puedo sacar el calor latente, puedo sacar la presión del vapor. Puesto que la solución es diluida, se puede suponer que tiene el mismo punto de ebullición que el agua. Se estima que la capacidad calórica de la alimentación es 4,1 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, esto eh, habría que ver a cuánto corresponde, ¿ya? Porque fíjense ustedes que por lo que yo siempre me acuerdo es 4,18 kilojoules por una kilocaloría. O sea que el C sub P anda cerca de una kilocaloría a kilogramo grados Celsius. Bueno, vamos de a poco. En este caso no se habla de alza, por lo tanto, en la derivación que nosotros teníamos, debemos suponer que TL, la temperatura del concentrado, es igual a la temperatura del vapor generado, porque no hay alza. O sea, no se considera el alza de temperatura. Son soluciones muy diluidas. Bueno, con la misma expresión anterior, el alza no está considerada, es cero. Por lo tanto, hay que ver cómo resolvemos esto. Andamos buscando la masa de vapor, ¿ok? La alimentación eran 4.535 kilogramos por hora de solución de sal al 2%. Como está el 2%, acuérdense lo que habíamos dicho, bueno, XF entonces el 0,02 en tanto por 1, 311 Kelvin son 38 grados Celsius, es decir, la temperatura de la alimentación es 38 grados Celsius. La presión de trabajo es una atmósfera, con lo cual es 1,0333 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Voy a la tabla por saturado y saco que la temperatura del vapor es 100 grados, del vapor generado, y su calor latente es 538,7 kilocalorías por kilogramo.
El vapor de calefacción decía que tenía una temperatura de 383,2 Kelvin. Voy a la tabla de vapor saturado y me entero de que la temperatura del vapor, bueno, lo puedo sacar, 110,2, de resto 273, y el calor latente es 532,164 kilocalorías por kilogramo. El balance de soluto es FXF LXL. Colocando los valores que corresponden, tenemos que L es igual a 4.535 por 0.02 partido por 0.03 kilogramos por hora. O sea que L son 3.023,3 kilogramos por hora de solución concentrada. O sea, entró una alimentación de 4.500 y salió un concentrado de 3.023. Por lo tanto, el vapor generado, entonces, es la diferencia, ¿sí? Dado que del balance total, la alimentación es igual al concentrado más el vapor generado, balance en masas, ¿sí? Obtenemos que, reemplazando los datos, que el vapor generado son 1.511,7 kilogramos por hora. Bueno, ahora sabemos cuánto es F, L y B. Cuánto es F, cuánto es L y cuánto es B. El C sub P de las soluciones, bueno, daban ahí un valor pero también lo podemos asumir. Por lo tanto, L C sub P de L C sub P de L, 1 menos 0,03 sería el, el C sub P de la solución concentrada. ¿Por qué? Porque como dijimos en la diapo anterior, se puede asumir que es el C sub P del agua menos la concentración. ¿Ya? Es una regla mnemotécnica, no tiene mayor experiencia que, o sea, mayor significado que eso, que empíricamente se ha visto que el valor del C sub P se aproxima a, a la concentración, perdón, al C sub P del agua menos la concentración de la solución. TB es 100 grados y TF 38 grados Celsius. Por lo tanto, esto era kilogramos por hora, esto es kilocalorías por kilogramo grados Celsius y esto grados Celsius. Con lo cual me da que el calor del concentrado son 181.821,262 kilocalorías por hora. El calor sensible del vapor generado serían 1511,7, que era B, lo sacamos del balance de masas. Agua líquida, C sub P1, 100
menos 38 kilocalorías, kilogramos por hora, kilocaloría, kilogramo, grado Celsius. Por lo tanto, el calor sensible del agua líquida es 93.725,4. V por lambda B sería 1511 por el calor latente del vapor generado, que eran 538,7. Y esto nos da 814.352,79 kilocalorías por hora. Por lo tanto, W lambda W era igual a esto, más esto, ¿cierto? W por lambda W era igual a esto, más esto, más esto. El alza no se consideró, por lo tanto, la expresión llega hasta ahí. Sumando, sería W por 532,164 kilocalorías por kilogramo es igual a 1.089.899,452 kilocalorías por hora. Por lo tanto, W sería ese 1.089.000 y tantos partido por 532,164. ¿Qué cosa? Tenía kilocaloría por hora y abajo ahora kilocaloría por kilogramo. O sea, W es 2048,05 kilogramos por hora. Ese es el consumo de vapor que entrega la caldera para efectuar la operación de evaporación. Lo que nos preguntan en la letra A era L, el valor de L, es decir, la masa por unidad de tiempo de concentrado que se producía. Eso lo habíamos calculado anteriormente. En la parte B nos pedían el vapor generado y el vapor ocupado en masa por unidad de tiempo. Ahí están los dos valores. W fue el último que calculamos. B corta lo habíamos sacado por el balance de masas. Y en C nos preguntan el coeficiente integral de transferencia de calor. Bueno, yo sé que Q, el calor total que se ocupa, es W por lambda W. El área la dieron y delta T sería la temperatura del vapor menos la temperatura de la alimentación. Q es igual a W lambda W, tampoco borroso, pero son los números que ya habíamos sacado. W es 2048,05 y lambda W es 532,164 y me queda en kilocalorías por hora. 1.089.898,48 kilocalorías por hora. Área 69,7 metros cuadrados. Delta T es la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura del vapor generado. O sea, 110,2 menos 100 grados, 10,2 grados Celsius. Por lo tanto, U, tengo todo, despejo U y obtengo que el coeficiente integral de transferencia de calor es 1533,04 kilocalorías por hora metro cuadrado grados Celsius. Bueno, y ahí hemos cumplido con lo que se nos pedía.
Vamos a quedar hasta acá. Ahora tenemos la próxima semana, me parece, en la semana 7 tendríamos el seminario de evaporación el viernes y a la otra semana tendríamos la prueba A, donde incluye toda esta materia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? No, profe, todo claro. Todo clarísimo. Sí, en realidad hay que ser metódico nomás. Esto es muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado de no equivocarse porque hay muchos términos, son fáciles de entender, pero hay muchos términos que hay que tenerlo bien clarito nomás, nada más, y no tratar de no cometer errores. Así es que quedamos hasta acá, dado que no hay consultas.